La Reforma Protestante fue un movimiento que transformó radicalmente la Iglesia cristiana en Europa durante el siglo XVI. Iniciada por figuras como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, surgió como una respuesta a la corrupción y al alejamiento de la Iglesia católica de las enseñanzas originales de las Escrituras. Este movimiento no solo impactó la religión, sino también la política, la cultura y la sociedad en general, marcando un antes y un después en la historia. A continuación, se detallan 10 verdades fundamentales que debes conocer sobre la Reforma Protestante, incluyendo la notable profecía de John Hus, que se cumplió a través de Martín Lutero. Número 1. Inicio en el siglo XVI. La Reforma Protestante comenzó oficialmente en el año 1517, cuando Martín Lutero, un monje agustino alemán, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Este documento protestaba contra prácticas corruptas de la Iglesia católica, especialmente la venta de indulgencias, que permitía comprar el perdón de pecados. Este acto fue el catalizador de un movimiento que desafiaría la autoridad papal y replantearía las enseñanzas eclesiásticas. La Reforma no fue un esfuerzo individual. Otros pensadores también impulsaron su expansión, llevando el mensaje de renovación espiritual y doctrinal a toda Europa. Número 2. Crítica a la venta de indulgencias. Uno de los motivos principales detrás de la Reforma fue la venta de indulgencias. Según la enseñanza católica, quienes compraban indulgencias reducían el tiempo de las almas en el purgatorio. Lutero criticó esta práctica enérgicamente, afirmando que la salvación es un regalo de Dios, imposible de comprar o ganar a través de obras humanas. Así, Lutero sentó las bases para la doctrina de sola fide, solo por la fe, resaltando que la fe en Cristo es el único camino a la salvación, sin intermediarios o pagos, transformando la forma en que se entendía la salvación cristiana. Número 3. La importancia de la Biblia. La Reforma impulsó que la Biblia fuera la única fuente de autoridad infalible para la vida y fe cristiana. Lutero y otros reformadores denunciaron que la Iglesia católica había añadido tradiciones y enseñanzas sin respaldo en las Escrituras. La doctrina de sola escritura, solo la Escritura, promovió la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, permitiendo que las personas la leyeran por sí mismas. Este cambio fue revolucionario, pues la Biblia solo se leía en latín, y este conocimiento ahora accesible transformó la comprensión espiritual, fomentando una conexión personal con la palabra de Dios. Número 4. Sacerdocio de todos los creyentes. El principio del sacerdocio de todos los creyentes fue otra enseñanza fundamental de la Reforma. Según los reformadores, cada cristiano tiene acceso directo a Dios, sin necesidad de intermediarios como sacerdotes. Esto rompió el sistema jerárquico de la Iglesia católica, otorgando a cada creyente igualdad espiritual y el derecho y deber de estudiar la Biblia, orar y participar en la vida eclesiástica. Este principio impulsó el compromiso individual y colectivo con la espiritualidad, creando un sentido de comunidad basado en el acceso directo a la verdad de Dios. Número 5. La profecía de John Hus. Una de las historias más fascinantes de la Reforma es la profecía de John Hus, un reformador bohemio ejecutado en 1415. Antes de morir, Hus declaró: «Hoy asarán un ganso, su apellido significa ganso en checo, pero dentro de 100 años surgirá un cisne que no podrán silenciar». Un siglo después, en 1517, Martín Lutero inició la Reforma. Muchos vieron a Lutero como el cisne profetizado por Hus, pues continuó las ideas reformistas que Hus había defendido antes de ser quemado. Esta profecía es un símbolo de la perseverancia y el triunfo del mensaje reformador. Número 6. La traducción de la Biblia al alemán. En 1524, Martín Lutero completó la traducción de la Biblia al alemán, permitiendo que los creyentes leyeran las Escrituras en su propio idioma. Esto rompió el monopolio que el clero tenía sobre el conocimiento bíblico y ayudó a estandarizar el idioma alemán, siendo un logro cultural y lingüístico de gran impacto. La traducción de Lutero fomentó el acceso directo a las enseñanzas de Cristo y empoderó a los laicos en su fe, marcando un hito en la historia de la alfabetización y del cristianismo. Número 7. La libertad religiosa en los países protestantes. Con el surgimiento de la Reforma, varios países protestantes promovieron el principio de libertad religiosa, permitiendo que los individuos practicaran su fe sin temer persecución. Esta libertad
aunque en sus comienzos fue limitada y muchas veces confrontada por los gobiernos, eventualmente sentó las bases para los conceptos de tolerancia y derechos individuales. La libertad religiosa en estos países permitió que el protestantismo se diversificara y se expandiera, estableciendo un modelo de convivencia en Europa y fortaleciendo el concepto de una relación personal con Dios sin la imposición de una sola autoridad religiosa. Número 8. Impacto en la política y la sociedad. La Reforma también fue un fenómeno político y social. Muchos gobernantes europeos apoyaron el movimiento para reducir la influencia papal y aumentar su autoridad. Además, la Reforma promovió la alfabetización, alentando a las personas a leer la Biblia y a formarse su propio criterio. Este énfasis en el acceso al conocimiento y la educación estableció un entorno donde el pensamiento crítico y el estudio se convirtieron en valores esenciales de la vida moderna, generando un impacto profundo en la cultura europea y mundial. Número 9. El Concilio de Trento y la Contrarreforma. En respuesta a la Reforma, la Iglesia Católica convocó el Concilio de Trento entre 1545 y 1563, reafirmando sus doctrinas y aplicando reformas internas para contrarrestar las críticas protestantes. Este esfuerzo, conocido como la Contrarreforma, intentó detener la expansión del protestantismo y reforzar la autoridad papal. Aunque su objetivo era frenar la Reforma, este concilio también impulsó cambios que fortalecieron la Iglesia Católica, manteniendo la división entre católicos y protestantes hasta hoy. Número 10. La influencia perdurable de la Reforma. La Reforma no solo impactó el cristianismo en el siglo XVI, sino que su influencia sigue presente en la actualidad. Los principios clave como la centralidad de la Biblia, la salvación por gracia y la relación personal con Dios son fundamentales para muchas denominaciones cristianas. Además, la Reforma ayudó a establecer las bases de la libertad religiosa y el pensamiento individual, influyendo en la cultura y política occidental de los siglos siguientes, dejando un legado de transformación espiritual, social y cultural. Conclusión. La Reforma Protestante fue un evento trascendental en la historia del cristianismo que marcó profundamente la vida espiritual, cultural y social. Desde la profecía de John Huss hasta las transformaciones en la teología y vida eclesiástica, la Reforma sigue siendo relevante hoy en día. Estos 10 puntos resaltan la importancia de este movimiento en el cristianismo moderno, mostrando un legado de libertad y renovación que continúa inspirando la fe de millones de creyentes.